Todos los días un ser querido cumpleaños. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Todos los días un ser querido cumpleaños. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Muy buenos días, seguimos aquí. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio a las 8:06 de la mañana. Espero que se hayan levantado con tanto ánimo como yo, que estaba anoche terminando una investigación tan interesante que voy a compartir con ustedes mañana. Pensaba que la iba a compartir hoy, pero no es posible, porque se quedan siempre en unos extremos, en eso de uno querer ser transparente en el manejo de la información y confrontar a los presuntos implicados. Pero mañana vamos a tener una investigación interesante de lo que está pasando en el manejo de los fondos públicos en Puerto Rico bajo las administraciones del Partido Nuevo Progresista. Esta mañana, sin embargo, vamos a hablar un poco de lo que está pasando en Estados Unidos. En dos vías. Voy a dejar el tema de Irán para seguir mirando lo que está ocurriendo. Algunos comentarios haré, pero más en profundidad mañana hablaremos sobre eso. Pero tenemos que ir a lo que está pasando con la judicatura, que esta semana, específicamente ayer domingo, hubo un reportaje de 60 Minutes súper interesante de lo que cuentan los jueces que les está ocurriendo después que toman decisiones en contra de la administración Trump. Eso en Estados Unidos y lo que está pasando en Puerto Rico, un comentario puntual de lo preocupado que está el mundo de la profesión legal con la reforma judicial que intenta establecer en Puerto Rico Tomás Rivera Schatz y cómo él contesta a esas preocupaciones. Específicamente hablando de tres grandes juristas que ha tenido Puerto Rico y que tiene Puerto Rico porque los tres están vivos. Vamos a hablar también de la Parguera y lo que supone que Daniel García Martín se haya declarado culpable o vaya en ruta. No se ha declarado culpable, lo que supondría que esa declaración de culpa venga acompañada de una cooperación. Y quiero hablar de eso porque sé que han tratado de establecer que eso es un hecho. Y honestamente, hasta el momento no lo sabemos, pero les voy a dar las ideas de por qué es posible que puede estar cooperando o vaya a cooperar a saber de qué, a saber de qué va a hablar Daniel García Martín. Y también vamos a hablar de, en el caso de la Parguera, del increíble intervención de Waldemar Quiles Pérez, el secretario del Departamento de Recursos Naturales, precisamente por lo que pasó con el proyecto de ley de las casetas que estaba radicado tanto en la Cámara como el Senado. La Cámara lo aprobó y el Senado dijo que no le daba el visto bueno. Vamos a ustedes, gracias por estar. Recuerden, siempre que estemos aquí en vivo, pueden donar a nuestro proyecto a través del chat. Gracias a todos los que están por ahí y les cuento que está por ahí Edgardo Núñez. Buenos días para todos, Tito Crespo y FIFA desde el oeste, Vivian López, Berenique, Efraín Borrero, Carmen Dávila, Ariel Cartagena, Magali, Osorio, Ivonne Padua, Ramón Ramos, María Colón Sánchez desde la montaña, saludos María, Eda López, saludos Eda, Luis Daniel, Daniel Martínez, Nelson Guzmán, Madeline Rivera, J. Jiménez, Luz Díaz desde Florida, Winter Garden, Lisette de León,
Alicea, María Pérez, Mick Bernie, Edgar García, buen día, buen martes para ti también. Ilka Hernández, Milagro Fontán, Ivonne Padua, Luz Coleman desde Nueva York, si estás por allá todavía. Heidi Ramírez desde Michigan, ahí dice Camilo Fajardo, Hilda Rodríguez, Ed Méndez, Humberto López, Chaca Downs, que debe estar congelándose, Norberto Cancel, José Miguel Rodríguez. Henry está en Nuremberg. Ay, María, qué cosa chévere, en Alemania. Por ahí también está Rosa González, Luis Eduardo Colón, Videl Lozada, Nilda Cruz, Rita Guzmán desde el oeste, Lilian Ferrer desde Chicago, la diáspora que no nos falla. María Judith Colón también por ahí desde la capital de Puerto Rico, Luis Matías Meléndez, Nerida Ramos y Jairo Laracuente. Saludos, Jairo. Espero que estés bien. Bueno, gente, una buenísima noticia. Lo sabíamos, pero no podíamos tener los números y lo sabemos a ciencia cierta ahora. Estos son los números que dio el complejo de streaming en torno al medio tiempo de Bad Bunny. 4.1 billones de personas. Sufran los odiantes. Rompió récord. Y está rompiendo récord en Australia. Los videos son maravillosos de lo que pasó en Australia, cómo puso a cantar, incluso a darle clases de español a los australianos. Me parece maravilloso lo que está pasando con Bad Bunny en el mundo entero. A pesar de que nosotros aquí todavía estamos pidiendo la luz por señas entre la administración pública del Partido Nuevo Progresista en 3 administraciones, esta es la tercera, y todo lo que está ocurriendo en materia social, las recomposiciones que está teniendo que hacer las personas que viven en este país para insistir en estar aquí. Pero estamos aquí. Yo quiero traer algo de Irán en el contexto de algo bien importante. Todavía no sé si voy a compartir con ustedes un video. Yo sé que es inteligencia artificial, pero quiero ir a corroborar los datos históricos que está trayendo, que me parece súper importante. Saber cuál es la importancia de Irán en el mundo, lo que fue el país y los persas. En este momento, la ruta del petróleo, la ruta comercial que utiliza el canal de Hormuz, etc. Y todo eso lo quiero corroborar, pero me parece una pieza bien interesante de 4.20 segundos que realmente trae un contexto importante que tenemos que saber a la hora de manejar este conflicto, que es un conflicto bélico en el Medio Oriente que inicia Israel y Estados Unidos y que obviamente tiene un pespunte económico y también un pespunte de comunicación política en un momento en que tiene una gran crisis política el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pero esta línea me pareció importante traerla, que tiene que ver con los puntos estratégicos que ha ido a contraatacar Irán después que Estados Unidos e Israel lo bombardean desde el pasado sábado. Fíjense que fue, a mi juicio, a los puntos de los Emiratos Árabes, Kuwait, Bahrein y Dubái, que son económicamente potencias del capital, incluso de estadounidenses. Y eso a mí me parece súper importante. No hizo un acercamiento a Estados Unidos, se quedó en el área precisamente con los socios del capital de Estados Unidos, pero también con los puntos estratégicos militares. Obviamente es más directo con Israel yendo a Tel Aviv. Pero me parece interesante cuál está siendo la estrategia que está delineando Irán en esta guerra. Y ya veremos más adelante cuál será el resultado de eso.
Ayer creo que lo adelanté por la mañana, que uno de los puntos estratégicos que atacó en Dubái fue precisamente un centro de transmisión de información y de recopilación de información de Amazon. Y allí están en esos servidores todas las nubes, los iCloud, que tienen grandes empresas estadounidenses en el área. Importante, gente. Bien importante. Esta es la guerra de la información desde el punto de vista de esos ataques iniciales de Irán. Y destruir, por ejemplo, o intentar destruir una base de datos es bien estratégico, pero sobre todo bien dañino para ese tipo de empresas. Así es que estamos viendo una estrategia militar bien interesante hasta el momento. Eso no quiere decir que, como pasó ayer, que ya sacaron al presidente Trump de la Casa Blanca y lo están moviendo entre las bases militares de más seguridad por precisamente los temores que tienen de lo que iniciaron les sea dirigido a nivel personal, obviamente, a nivel de los grandes altos mandos del ejército de Estados Unidos. Todo eso hay que mirarlo, pero interesante lo que está pasando en materia de esa estrategia. Se movió ayer una imagen que también me parece importante compartir con ustedes, que tiene que ver con Amnistía Internacional y el llamado a la protección de la población civil. Obviamente, por estar en un conflicto bélico. No es inusual que hagan esto organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional. Todo lo contrario, van a salir precisamente en momentos en que estos conflictos se están dando. Y todo el mundo ya se ha preparado precisamente para manejar este tipo de información, porque es lo que se supone que esas organizaciones miren de entrada, más allá de lo que también llaman la atención, que es la intervención militar de Estados Unidos e Israel en un país soberano como es Irán. Todo eso, pero ahora hay que ir directo a la protección de la población civil iraní, que fueron los primeros que fueron atacados, así como de las otras poblaciones civiles que están alrededor de este conflicto bélico. Miren, yo no voy a incluir aquí el video con audio porque hay algo que les tengo que decir que pasó ayer y lo voy a poner también en este contexto. Una de las limitaciones que tenemos a veces cuando traemos información de otras fuentes es que se atrae lo que se llama el derecho de autor o el copyright, y tenemos que tener cuidado porque cuando lo colocamos, si tiene audio, inmediatamente YouTube lo censura y tardamos en editar. Eso fue lo que pasó ayer con el video que me parecía súper importante traer de Susan Sarandon, y inmediatamente lo bloquearon y tuve que hacer el trabajo de editarlo y entonces sube un poco más tarde. Por eso no voy a traer el audio de este reportaje que hizo 60 Minutes el pasado domingo y que tiene una de las historias para mí más terribles de lo que está pasando en Estados Unidos con el trumpismo. Y ustedes recordarán a la juez que un abogado llegó a su casa, mató a su hijo, hirió gravemente a su esposo, y todo era un ataque contra ella. Una jueza que había asumido posturas en contra del establishment, de lo que ya se venía viendo, estaba recrudeciendo lo que ocurrió en el 2016 cuando Donald Trump ganó, y esa derecha estadounidense, ese mundo neoliberal fundamentalista, se instaló en todas las instituciones, sobre todo en la opinión pública a través de una ofensiva brutal, mediática, incluso
medios tradicionales y no tradicionales, como redes sociales, alternativos, etc. Y empezó ese odio a expresarse incluso a través de atentados contra jueces. Y en este caso, la jueza Salas es entrevistada en el contexto de una investigación que hace 60 Minutes, que tiene nada más y nada menos que ver con lo que está ocurriendo en Estados Unidos contra los jueces que están tomando decisiones en contra de la administración Trump. Y la juez Salas hace una intervención en este reportaje, obviamente narrando en parte lo que le ocurrió a ella en carne propia, que es el asesinato de su hijo, porque fue la persona que abrió la puerta cuando el abogado fue a buscarla a ella. Y finalmente es la muerte de su hijo la que termina diciéndole lo que está ocurriendo en Estados Unidos con la judicatura. Y digo termina diciéndole porque yo voy a poner por lo menos 2 de las entrevistas. La de ella, que habla incluso de cómo los niveles de amenaza es un envío de pizza a todos los jueces que están tomando decisiones en contra de la administración Trump. Pero también el otro juez que está siendo entrevistado, porque es el juez que hoy sufre amenazas de muerte, porque fue el que tomó la decisión de que un niño nacido en Estados Unidos no podía perder su nacionalidad estadounidense porque Donald Trump sencillamente iba a abolir lo que estaba promovido en Estados Unidos con relación a los niños y niñas que nacen en Estados Unidos, son ciudadanos aun cuando sus padres sean inmigrantes con estatus migratorio no definido. Y ese juez lo menos que narra es que fueron a su casa alguaciles a pedirle hablar con su esposa. Y cuando él se percata de por qué le están pidiendo hablar con su esposa, es porque ya otro trumpista, legislador, había hablado de que había que asesinar a este juez. De eso estamos hablando en Estados Unidos en este momento. Y cuando yo hablo de la amenaza que se cierne sobre ese país, ya no es una amenaza. Ahí está, muerto el hijo de una jueza. Ahí están las amenazas que están sufriendo los jueces que están hablando sobre ellas. Están diciendo, ese juez, una de las cosas que dice, yo llevo 44 años en este oficio, en la función judicial, y nunca había sido como este momento. Y eso, traído a Puerto Rico, definitivamente me tiene que ubicar en lo que intenta hacer el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, con relación a la reforma del Poder Judicial. Irving Maldonado, gracias por tu aportación. Sonia Reyes, también gracias por tu aportación. Olguinés llegó por ahí, Frances Román también llegó. Y Carlos Maldonado, Michelle Shooter. ¿A qué se estará pareciendo esto en Puerto Rico? Qué barbaridad lo de los jueces, Deli Martínez. Yo me quedé atónita cuando vi el reportaje. Y les voy a compartir por lo menos esos 2 videos. Lo van a poder ver, pero aquí no los puedo compartir con ustedes ahora. Ustedes saben que nosotros la semana pasada trajimos la información del proyecto de reforma judicial que intenta Tomás Rivera Schatz, que es un asalto al poder constitucional que tiene la jueza presidenta de administrar los tribunales.
Artículo 5 de la Constitución de Puerto Rico. Aparentemente, porque yo no he leído la intervención, pero digo que es aparentemente porque la referencia que hace Tomás Rivera Schatz ayer fue 2, el domingo 1, de los jueces, ex jueces, la ex jueza Anabel Rodríguez, ex jueza del Tribunal Supremo, ex secretaria del Departamento de Justicia, nombrada por el Partido Popular Democrático. El abogado constitucionalista Carlos Ramos, profesor de la Escuela de Derecho de la Interamericana, y el ex juez Hiram Sánchez Martínez, un ex juez del Tribunal de Instancia en Puerto Rico con vasta experiencia en el derecho penal sobre todo, y ex juez del Tribunal de Apelaciones. Hace referencia a Tomás Rivera Schatz a ellos en un consabido post en sus redes sociales, de una manera cínica, de una manera sarcástica, para mí violenta, porque es el pisablandito jodeduro, como dicen en puertorriqueño, que no es otra cosa que el síndrome del pasivo agresivo en la figura del presidente del Senado. Y cuando hace alusión a ellos de esa manera cínica, es porque aparentemente ellos se expresaron con relación a esa ley. Plantearon, vuelvo y repito, no lo he leído, me imagino dónde puede estar la opinión de cada uno de ellos, partiendo de lo que conozco, han sido sus opiniones legales, en el caso de la jueza Anabel Rodríguez, en el caso de Hiram Sánchez, por lo que públicamente es una persona que lo invitan y tiene intervenciones en diferentes medios de comunicación tradicionales, por sus columnas. Y en el caso de Carlos Ramos, porque también lo hemos visto participando de la discusión pública cuando le preguntan sobre algún tema, cuando ha traído columnas a medios de comunicación. Y en ese contexto, yo tengo que decir que Tomás Rivera Schatz no creo que vaya a invitar a ninguno de los tres, como dice en esa publicación. Me parece que es parte de lo que él está acostumbrado a traer exclusivamente para seguir estableciendo lo que aparentemente es una necesidad para Tomás Rivera Schatz de establecer quién tiene el poder. Y a él le gusta decirlo cada vez que habla de Buenos Días Puerto Rico. Yo siempre he dicho, el poder se ejerce bien o se ejerce mal. Allá tendrán que tomar decisiones las audiencias de cuando consumen ese producto de contenido, pero sobre todo cuando consumen lo que Tomás Rivera Schatz está haciendo en el poder político que le confiere ser presidente del Senado. Y en ese sentido es que a mí me parece que traer lo que está pasando en Estados Unidos, las amenazas a los jueces, es esencialmente lo que hace Tomás Rivera Schatz, siempre utilizando una red, porque yo me imagino que no se atreve de frente, porque es que a mí me dicen que de frente es otra cosa. Cuando está en el hemiciclo, cuando está en una vista pública, que tiene a su alrededor a todos los alicates del Partido Nuevo Progresista, es una cosa, se convierte en una persona que puede ser incluso hostil y estar siempre a la defensiva de lo que le van a cuestionar, si es que le cuestionan. Y obviamente cuando escriben, pues el papel aguanta todo lo que se ponga. Pero en el tú a tú, parece que es otra cosa. Vuelvo y repito, no me parece que sea real que los vaya a invitar a ninguno de los tres. Porque ya salieron por lo menos 4 cartas de los amigos alicates de él, de la Asociación de Abogados, que son los PNP, que dirigen como Ramón Rosario o Moncho Doral, como diría Brenda Reyes Tomasini,
Y la presidenta del Colegio de Abogados, obviamente, Vivian Godinox, lo habíamos discutido antes, el presidente de los empleados de la rama judicial, etcétera. Pero a los que realmente saben de qué se trata esa invasión, intervención en el Poder Judicial, no creo que lo vaya a hacer. Ponlo en la nevera. Vamos a ver qué va a pasar el 17 de marzo. Supuestamente es la primera vista. Pero hay que estar bien atentos porque hoy hay una columna de Cox Salomar, de Rafael Cox Salomar, precisamente que llega a la misma conclusión que hemos llegado todos los que hemos leído el proyecto de rabo a cabo y sabemos de lo que se trata. Que Tomás Rivera Schatz viene por lo que no había podido llegar. Ya tienen y ya administran casi la rama judicial. Ya tienen mucho, pero quieren quedarse con la oficina de prensa y comunicaciones, quedarse con la posibilidad del que el caucus sea el que determine para qué sala va fulano o sutano. Todo lo que tiene que ver con ese fideicomiso o patronato que pueda entrar el poder del inversionismo político a la rama judicial. Todo lo que supone la eliminación de los jueces municipales. O sea, es tomar por asalto la rama judicial. Y hay una línea bien interesante que trae Tomás Rivera Schatz en esa publicación de su muro. Y es el hecho de que cínicamente le da las gracias a la jueza Anabel Rodríguez porque no se jubiló y le dio le dio la capacidad a él como presidente del Senado de que cuando aumentaron los jueces, poder confirmar a aquellos jueces que fueron entonces a ocupar por primera vez un caucus del Partido Nuevo Progresista en ese Tribunal Supremo. Y lo llamo así, porque realmente si usted participa de saber de que la estrategia está siendo colocar la ideología estadista y darle una prominencia en el asunto de las vacantes y de la composición del tribunal, usted está de acuerdo con que los PNP dirijan el Tribunal Supremo. No es porque saben más derecho, no es porque son juristas terminados, es porque son buenos PNP. Y ese es el caucus del Tribunal del Partido Nuevo Progresista. Díganme si no es increíble que a nivel de ese cinismo no le importe, una vez más, aceptar que tomaron por asalto el tribunal sin importarle el derecho. Lo importante era que fueran PNP. Así las cosas. Vamos a otros temas que también son importantes. Ponlo en la nevera. Lo del Tribunal Supremo va a ser bien difícil. Bien difícil salir de eso y no olvidemos que Tomás Rivera Schatz lo hace sobre todo bien temprano. Todas las experiencias, la legislación más que más puede tener problemas en la opinión pública, lo hace bien temprano, precisamente para tratar de que no le llegue ese sudor, ese calentón a las elecciones. Pero nosotros vamos a estar aquí para recordárselo al país. Bueno, gente, la semana pasada la gobernadora anunció que todo se estaba normalizando en la autoridad de acueducto. Y lo anunció en Barceloneta diciendo que habían una asignación de fondos que ella consiguió en el 2021, si no me equivoco, era la fecha que daba, que ella consiguió y que
y va a poder en este momento asignar esos fondos para traer a todo el sistema y la infraestructura que hay en el norte y que está afectando, que aquí ha habido comunidades entre el norte, el centro y la zona metropolitana sin agua por 2 semanas. Y la gobernadora anunció la designación y el cambio de el director regional del norte hacia San Juan y la designación de esta nueva ingeniera que iba a ocupar la región norte. Y ayer la ingeniera renunció. Esta es la imagen que yo les voy a mostrar, es la imagen cuando esta joven fue nombrada la semana pasada. No fue hace 3 semanas, hace un mes. Erika Maldonado Santiago fue designada el miércoles pasado en una actividad de la gobernadora en Barceloneta. Y ayer renunció con una carta que lo menos que dice es que la determinación ha sido profundamente analizada y que responde exclusivamente a razones personales y familiares. A mí me parece importante establecerlo porque recordemos que esto es lo que cuando usted sabe que está fuerte lo que está ocurriendo en el escenario, siempre dice que responde exclusivamente a razones personales y familiares. Tras evaluar responsablemente el tiempo y la dedicación que requiere una posición de tan alta responsabilidad, he concluido que en este momento no me será posible cumplir con las exigencias del cargo como éste merece, sin afectar compromisos fundamentales con mis hijos y mi salud. Deseo dejar claramente establecido que esta decisión no responde a falta de capacidad, preparación o compromiso. Por el contrario, reconozco la importancia y el reto que representa esta posición y precisamente por el respeto que se merece la institución y sus responsabilidades, considero prudente dar un paso al lado en esta etapa de mi vida. A rayo, no he entendido del paso al lado, pero bueno. Agradezco profundamente la confianza depositada en mí por Luis González, José Rivera, así como la señora gobernadora y los demás miembros de la Junta de Gobierno. Ustedes me dirán si le podemos creer a esta joven. O si no es que eso allí, como está, solamente planteando la incapacidad que ha demostrado el presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, el licenciado González, el ingeniero González Delgado, solamente viendo cómo se maneja, cómo se manipula todo lo que sale de información, que no se habla de la realidad, que a saber cuándo va a llegar ese dinero, lo van a poner en sitio y va a poder empezar una rehabilitación de las diferentes estaciones. Que lo menos que ha ocurrido a partir de ese mensaje es que hay alcaldes del Partido Popular que le hicieron videos a la gobernadora para decir que qué buena era la gobernadora. Y la directora regional, la que sabe lo que está pasando allí, sencillamente renunció. No llegó a 1 semana. No duró 3 días en el cargo. Y dijo, me voy. Y esta era la estabilidad de que hablaba la gobernadora. Porque el que está del lado de la ingeniera, en este caso, yo quiero que ustedes sepan que es el que movieron del área norte a San Juan. Ese todavía no ha dicho nada. Vélenlo. Porque me da la impresión que es el próximo que va a decir, no, aquí no, aquí yo no me quedo.
con el ingeniero González Delgado, que sabe muy poco de lo que está pasando con la infraestructura de la autoridad, que le dice a la gente de San Juan que no hay ninguna crisis, cuando estuvieron 2 semanas sin servicio de agua potable, que no se conoce la infraestructura del área metropolitana, que despidió al que se la conocía. ¿Qué va a pasar conmigo?, dirá el ingeniero que nombraron a San Juan. Pero hay algo que tengo que decirles. Yo quiero que ustedes sepan que esta joven, Erika Maldonado, es la hija del exalcalde de Ciales, del Partido Nuevo Progresista. O sea, vamos a dejar claro que los nombramientos de la semana pasada no son nombramientos de personas que por sus capacidades los escogen para estar ahí. No, son buenos PNP que respondieron, pero ya una a menos de 3 días se rajó. Dijo, no, para allá no voy. Ahí les dejo la información y sobre todo les doy el contexto de quién es quién y cómo se está articulando esto en la Autoridad de Acueductos bajo la administración de Jennifer González. Y vámonos al tema de la parguera. Ojo, antes de ir a la parguera, que es el último tema, yo quiero decirles, y qué interesante, porque aquí hay elementos en esto que voy a comentar ahora de Tomás Rivera Schatz, que también están entrelazados con los defensores de la parguera y con aquellos que le prestan el voto a Tomás Rivera Schatz para celebrar la estadidad con $50,000 de la chequera del pueblo de Puerto Rico. Esta es la publicación que hace Tomás Rivera Schatz en el periódico El Nuevo Día, en papel, para darle información a aquellos que leen el periódico en papel de lo que está haciendo el Senado de Puerto Rico por la estadidad. Primero, interesante que Tomás Rivera Schatz paute en un periódico que critica todos los días, incluso acusándolo de comunista. Pero ahí puede estar, podemos diferir o no de esa aseveración, pero ahí podría estar el core del Partido Nuevo Progresista, sobre todo personas 70 años o más que todavía reciben el periódico en papel y que Tomás Rivera Schatz entiende que votan por él. Pero lo más que llama la atención de esta publicación, que es una publicación que trae lo que supuestamente Tomás Rivera Schatz está haciendo en Washington y cómo él maneja los asuntos de la estadidad con incluso su intérprete contratista por $330,000 en 1 año y medio, el contratista del Senado, Anthony Maceira Saya. Es que utiliza la resolución 441, aquella por la que votaron los senadores independientes, dándole la posibilidad a Tomás Rivera Schatz de que utilizara $50,000 para el famoso Summit de la Estadidad en este mes, en esta semana, en Washington. $50,000 de la chequera del pueblo. Ahí está. Para aquellos que dicen que no importa, que hay que votar por eso, porque es que más adelante hay ganancia. Yo quiero que lo pongan en la nevera. A ver cuál es la ganancia de votar, de seguir votando a favor de los proyectos del presidente del Senado, que a todas luces le hacen daño a este país y que no tienen nada que ver con las necesidades reales que tiene este país hoy. Ahí está. Los 50,000 pesitos para utilizarlo, entre otras cosas, para pauta. Vamos al último tema, que en efecto es la parguera. Ustedes saben que la semana pasada el proyecto del Senado 272 y el 269 que venía de la Cámara, muerto en el Senado
después de que la Comisión de Recursos Naturales hiciera innovación, que tiene un nombre larguísimo, que preside Tomás Rivera Chats, hiciera acopio de información de expertos y dijera que no es posible hacer legales lo que nunca debió haber estado allí, incluso citando a oficiales del Departamento de Recursos Naturales de carrera, pero que son los que saben lo que pasa y cómo se comporta la reglamentación, como el reglamento 4860, para atender un asunto con unas casetas en el bien de dominio público, zona marítimo terrestre, en la reserva de La Parguera. Todo lo que pasó con relación a esa determinación ocurre el viernes, y el mismo viernes hay un cambio de alegación de Daniel García Martín y todo lo que ocurrió tras su arresto, cuando las autoridades federales fueron a allanar su casa por una investigación que tienen en relación a lo que todo el mundo sabe públicamente que se dio en el 2023, cuando esta persona fue identificada como la que estaba ampliando la huella de la caseta, de una de las casetas, de los suegros de la gobernadora, Jennifer González Colón, José del Carmen Vargas e Irma Yabona. Daniel García Martín resulta ser esa persona que la identifican como el contratista que hace los trabajos allí en La Parguera. Las autoridades federales fueron a buscar información de esa investigación en proceso. Pero cuando llegaron allí encontraron armas de fuego, encontraron $113,000 en efectivo, y por lo que lo arrestan y lo acusan es por esa arma de fuego, porque él tiene casos previos y no se supone que esté en posesión de armas. Recordemos, y eso es bien importante, este caso no es porque lo cogieron construyendo, no. Es porque fueron a buscar información relacionada a esas construcciones supuestamente ilegales que él hace allí en La Parguera y se toparon con armas de fuego, no podía tenerlas, se lo llevaron. Siempre he dicho que esta es la suerte que puede tener un investigador, y sobre todo en este caso lo digo así, que puede tener un investigador que anda buscando algo, no necesariamente lo encuentra o se lleva información importante porque supuestamente le cogieron recibos, información documental, una computadora que habla supuestamente, vuelvo y repito, no he visto la prueba, no creo que nadie la haya visto, que podrían dar información de ese trabajo que él hace en La Parguera. Pero lo más importante es que como lo pudieron arrestar, pues en ese sentido tienen un elemento de información cautiva si es que esta persona coopera. ¿Cuáles son los indicios de que pueda estar cooperando? Bueno, obviamente a él le ocuparon $113,000 y la fiscalía le negó la posibilidad de devolvérselo. Ahí empiezan los problemas de Daniel García Martín. Después de eso, además, hay un tracto en el caso a nivel digital que le puede dar la impresión a una de que en efecto Daniel García Martín puede estar pensando en la cooperación, o lo más importante, puede estar manejando la negociación entre sus abogados
y la fiscalía para que eso ocurra. Y son las famosas mociones de continuance en inglés. Las famosas mociones de que recalendaricen lo que es una vista en conferencia. Porque todavía estamos en eso. Y si todavía estamos en eso, volvemos. No lo dice la moción. Pero cuando usted ve que hay 2 señalamientos, mire, hay vista de conferencia para saber el estatus e irnos a juicio el 2 de abril. Y el 1 de abril yo llego, juez, recalendaricemos, porque no dice nada, solamente es, pero no lo dice en el papel. Pero ustedes pueden estar seguros que puede haber una llamada al juez. Estamos en esto, juez, denos una oportunidad. Eso pasa todo el tiempo. Porque ahí es que usted está negociando. ¿Qué podría estar negociando? Que le devuelvan el dinero. Ya se lo negaron. Que le devuelvan el dinero a cambio de qué. Porque yo te doy, pero tú me tienes que dar. Si hay una posibilidad de que esté hablando, ¿qué es lo que podría estar diciendo Daniel García Martín? Bueno, si Daniel García Martín, que todo apunta que fue en efecto el que rehabilitó esta caseta, el que amplió la huella, el que cogieron entre ellos Eliezer Molina y José Luis Lebrón, que entiendo que son testigos del FBI en ese caso, que lo cogieron allí en la rehabilitación, pues podría estar hablando de ese caso y de todos los casos pendientes de rehabilitaciones allí. Porque en La Parguera esa no es la única rehabilitación que se ha hecho. Esa no es la única ampliación de huella o intervención ilegal con el bien de dominio público, los mangles, etcétera. Porque hay 2 querellas más del 2023 y una de ellas es de Fidel Alonso Valls. Hay otro matrimonio que también fue intervenido en el 2023 y hay querellas pendientes con relación a lo que hicieron. Fidel Alonso Valls tiene de abogado al que hizo en los años 90 el reglamento 4860, Patricio Martínez. Y tiene una querella del 2023. Y los voy a referir a las historias que nosotros sacamos en esa época, cuando ya venía dándose la discusión de lo que estaba pasando en La Parguera y había intervención incluso de las comunidades y de diferentes campamentos allí denunciando lo que estaba ocurriendo. Volvemos. Si Daniel García Martín es en efecto esa persona que siempre hacía los trabajos ahí, y yo no tengo dudas de eso porque lo tengo por diferentes fuentes, lo que podría estar negociando ahora es precisamente en un momento en que las autoridades federales, si tienen voluntad, y ya mismo vamos a la voluntad, van a hacer algo con relación a La Parguera, porque información tienen. Desde los años 70 que firmaron el famoso acuerdo de entendimiento con Carlos Romero Barceló, 1978. Y para refrescarles la memoria, los voy a referir a la historia que nosotros hiciéramos específicamente en el 10 de agosto del 2023, cuando describimos las 2 querellas. Fidel Alonso Valls, que su abogado es Patricio Martínez Lorenzo, y los otros 2, que es un matrimonio que también se le acusa de haber intervenido en esa área, Vicente Velázquez y Aurora Soler López. Una caseta, supuestamente estaban también ampliando y también se les emitió la querella. Esas querellas están pendientes. ¿Por qué es importante esto? Porque toda esta gente, Fidel Alonso Valls, Vicente Velázquez,
Aurora Soler López. Si contrataron a Daniel García Martín, si él va a cooperar, pues es posible que diga, sí, yo entré en esa caseta. A mí me contrataron para eso. A Fidel Alonso Vaz le están haciendo una acusación específica de que supuestamente hizo en el área de su caseta, y la voy a copiar un momento para que la vean. Hay una especie de almacén que hizo, lo que amplió precisamente la huella, y ahí está la evidencia de que eso que está ahí es ilegal, según lo que establecen los vigilantes del Departamento de Recursos Naturales, los abogados del Departamento de Recursos Naturales. De eso estamos hablando. Todo eso lo hace una persona que supuestamente es Daniel García Martín. Si eso es lo que viene a decir porque va a cooperar, no sabemos. Ahora, estamos en la época de la administración de Donald Trump. Va a ser bien importante saber si a Pam Bondi le interesa que en Puerto Rico hay una reserva que está impactada ilegalmente por casetas desde los tiempos de antaño, que está reglamentado no solamente por las leyes de Puerto Rico, por las leyes de Estados Unidos igualmente. Ahí está Aguas Limpias y todo lo que tiene que ver con muelles. Si le va a importar que esa investigación siga su curso, y fíjense lo que voy a decir, o no le va a importar porque hay suficientes inversionistas políticos entre esos que tienen casetas allí en el área de La Parguera, que impactan positivamente las finanzas del Partido Republicano. Ojo, también hay demócratas. Si eso va a ser importante para que Steve Muldrow le diga a su jefe, a Todd Blanche, si es que no habla directamente con Pam Bondi, yo tengo esto. O como ha pasado antes, como pasó con la investigación del financiamiento de las campañas, tuvo la posibilidad la gente alrededor de Pedro Pierluisi de matar la investigación, y su mejor amigo, que era el principal chota, les avisó que estaba grabando. Todo eso es posible. Así es que yo no me haría mucha ilusión de que este señor va a cooperar y le van a hacer caso. Porque les voy a dar la última línea. Bien parecido a la posibilidad de que esa persona que esté cooperando y le diga a las autoridades federales, miren, esto está pasando aquí, nadie le haga caso y sencillamente cumpla, se vaya para su casa y no pasó nada. Y el antecedente mejor a eso es la administración de Rosa Emilia Rodríguez con el caso de Jorge Santini. Ella tenía, y ella lo sabe si me está escuchando, ella tenía un 302 del debriefing que le hicieron a una testigo que no solamente era participante, que estuvo dispuesta a dar cómo se traqueteaban con las listas de sección 8 del Departamento de la Vivienda en el municipio de San Juan. Y no es cualquier testigo, es la mamá de Francisco Pareja Licea, que era la persona que cumplió cárcel por manejar esas listas como las manejaban. Pero ella no estaba sola. A ella la entrevistó el FBI. Hay un 302 que dice todo lo que Livia Licea dijo claramente de quiénes eran los presuntos implicados, pero la única que pagó fue ella. Porque la administración de Rosa Emilia Rodríguez nunca quiso acusar a nadie. Ese es el mejor ejemplo. Así que, por ahora, estemos pendientes. Yo voy a estar pendiente al documento, al registro realmente judicial, electrónico, a ver
si cuando haga alegación de culpa, que ya hay unas fechas, no hay fecha todavía señalada, pero dieron una fecha que es en este mismo mes de marzo, se establece que hay cooperación. Si no lo sellan, si eso ocurre, lo traemos. Lo más importante es que estemos pendientes. Gracias por estar, nos fuimos. Son las 9 de la mañana y mañana es otro día. Recordemos, pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito cuando traigan en la página bonitasradio.net y Fundación de Periodismo 21.com. También lo pueden hacer en ATH Móvil. Después de ATH Móvil, en Periodismo 21, Onda Virtual. Bonita Radio. Y a nivel de... Caramba, no sé qué está pasando aquí. Tengo un problemita, perdónenme, que con el intro y el outro, pero ni modo, nos vamos con la pared. A nivel de ATH Móvil, Periodismo 21 y Bonita Radio, siempre pueden enviar cheques o giros postales a nombre de Onda Virtual o de Periodismo 21 y enviarlos a PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Nos fuimos, nos vemos mañana. Que la pasen bien.